seguramente al empezar con el primer nivel te diese miedo este saltito y aquí, y quieras o no, al fin y al cabo es un salto de 3 pinchos que cuando tú lo haces, y aquí te lo enseño, sigue siendo bastante justo. Y sobre todo más adelante la cosa se complicaba en Electro Dynamics, yo llegué a morir aquí un par de veces. Así que en este vídeo, con todas las cosas que tenemos de la 2.2, vamos a ver cuántos somos capaces de saltar con un único salto. ¿Cuántos pinchos vamos a poder saltar con un único clic? Así que agárrate que esto va a estar gracioso. Pues bien, empezando con los básicos, hemos visto un salto normal de 3, así que si añadimos 4 y por ejemplo le subimos la velocidad, ¿dónde se subía la velocidad aquí? Si subimos a por 2, vamos a poder hacer este salto de 4 sin problema. Lo mismo ocurriría si yo le subo a triple y le meto otro pincho, deberíamos hacer 5 pinchos, que como veis no debería haber, ahí está, bueno, este está más justo, ¿eh? Y ya le metemos el sexto si nos ponemos a velocidad por 4 y más de lo mismo, y está, se puede hacer más o menos exacto. Entonces claro, estamos hablando de que esto es un cubo, pero ¿qué pasaría si nosotros cambiásemos, por ejemplo, al robot, que es realmente el que más puedo hacer? Porque te estoy diciendo saltos, o sea, bueno, aparte del cubo y el robot, quizás el UFO se pueda hacer, aunque no tiene mucha altura. Total, que si cambiamos al robot, las cosas cambian, porque como veis, bueno, aquí hay más huecos. Yo creo que incluso podríamos incrementar el salto a 7, 8, 9 y 10. Y para tener una guía y hacernos una idea, por cada 10 pinchos que hagamos, vamos a ir anotándolo. Aquí vamos a poner 10. Mira qué bonito queda. Entonces, si todo sale bien, ahí está, vamos a hacerlo otra vez, ahí está, y quizás podemos dar uno más, no estoy del todo seguro, pero por intentarlo que no toque. Pues va a ser que no. Como veis está capado, o sea, estoy intentando hacerlo lo más justo posible y no se puede. Pero vamos a cambiar un poco las cosas. ¿Qué pasaría si yo a esto le meto un pad rojo? ¿Vale? El salto principal puede estar busteado de la forma que sea, simplemente usando un pad, ¿vale? No voy a utilizar aquí orbes, un azul, luego volver, no, simplemente un pad. ¿Os acordáis de hecho del salto del ángel? Que era un short que es el más viral, vamos, de todo mi canal, que son 35 pinchos. Bueno, 35 pinchos no creo que hagamos esta vez. En este caso ya, ahí está, bueno, más de sobra. Y de hecho podemos añadir, yo creo que unos 4 o 5 más. Vamos a probarle a 5 más, yo creo que... Pues mira, al menos este no. Ahora vamos a añadirle más cosas, porque como sabéis, en el salto del ángel se hace un bug con este pad que literalmente te revienta. Y bueno, inclusive el glitch de Geometrical Dominator que subí hace una semana, que se hizo viral, pues lo mismo. Así podemos hacer como un saltito, ¿vale? Que de hecho yo deshabilitaría. Cualquier cosa que no sea de la 2.2 es buena. Lo que creo es que aquí ya tendría que estar el pad subido. Bueno, salió simplemente. Mirad por favor qué pedazo de diferencia. Mirad por favor qué pedazo de salto. Se me está bugueando. Sí, creo que se me está bugueando los colores. La cuestión es que aquí ya podemos subir 15, 16, 18, 20, 22, 24, yo creo que 27. Así que aquí vamos a colocar un 20. Vamos a ver si me sale otra vez. Yo creo que me va a llevar un ratito. Vale, ahora pues el 27 creo que no. A partir de este punto podemos llegar a 35, que sería el famoso salto del ángel, pero claro, hemos olvidado que ya no existe ese bug de saltar en el aire y me fastidia mucho para este vídeo. De todas maneras, vamos a probarlo, ¿vale? Eso significaría que yo tengo que hacer aquí una estructura con el pad encima y que ese pad se vaya moviendo a la par que te vas moviendo tú con él. Si lo he hecho bien, ¿vale? Vamos a cambiar un momentito al cubo. El cubo no debería rodar en el aire al principio, o sea, sería más o menos... ¿Veis? O sea, está bien hecho. Lo que es el glitch está bien hecho, pero ¿qué pasa? Que ya no salta. Vale, aquí como veis me están, pues que no llego al final. Debería dar un clic más, lo voy a poner en modo normal. Como veis es que no va, yo por doy clic y no va. No va. Aunque ahora que lo pienso, yo si uso una copia de la 2.1 podría funcionar el glitch. Vale, me temo que no funciona. La cuestión es que me raya porque en The Lost Existence recuerdo que ese bug todavía sigue funcionando, el de que tienes que pillar un corazoncito trigger usando ese mismo fallo. ¿Y si hago una copia de The Lost Existence? Después de un rato me he dado cuenta de que el salto es artificial, o sea, no está hecho con el glitch, porque si yo voy con el robot, aquí podéis ver que yo pego el salto, pero el robot no se bustea en absoluto. O sea, es una recreación para que pilles el trigger y ya está. Vamos a continuar ahora colocando el plataforma. ¿Por qué? Porque el plataforma tiene fricción y eso hace que tenga más velocidad y me monto aquí mil historias que nadie va a entender. Aquí necesito saber varias cosas, porque yo no sé primero si el bug ese del impulso lo puedo hacer con el plataforma, porque por lo pronto no me está saliendo como estáis viendo ahí. O sea, puedo ir más rápido y me estampo en el 15. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de venir corriendo bajo desde una rampa? O sea, voy a crear yo aquí una mega rampa imposible, ya sabéis como quién, ya lo he mencionado varias veces. Y le voy a poner el pad a esta altura más o menos. Por lo cual, si yo bajo un poco la velocidad, eso ya cambiaría las cosas, porque ya estamos yendo, hemos muerto aquí, pues ya serían 3 pinchos más, serían 18. Pero aún así no sigue siendo suficiente para llegar a este. La cuestión es, yo el pad puedo saltar a la vez que le doy, no sé si me explico, si puedo conseguir un pequeño busteo, a ver si es que llego primero. Pues quizás lo mejor es que sea clásico. Pero claro, aquí en clásico ya no tiene nada que ver el tema de que yo ponga una rampa o salte de una manera normal, ¿no?
Ahí está. Vale, no, igualmente yo creo que el pincho este que queda es básicamente porque esto está subido una más. Pero bueno, en verdad no importa. Voy a meterle un zoom aquí para ver el espectáculo de una mejor manera. Vamos a añadir ahora una cosita que se ha añadido en la 2.2 que hace que no eche de menos el glitch del salto doble. Y es esta cosita de aquí. Primero probaremos en modo normal, pero lo que yo me refiero es que quiero que pille este caminito, ¿vale? Este de aquí, pero con la gravedad súper fuerte y luego aquí no haya nada. Pero ¿qué le pasa a mi primo? Parece esquizofrénico. O sea, yo me refiero que aquí lo pongamos a tope y vale, y cuando saltemos aquí vuelva a la gravedad normal. No sé yo si afectará en algo. Yo sigo haciendo el salto exactamente igual. Pero ¿qué pasaría si ahora la gravedad es totalmente inexistente? Voy a poner un poquito lejos un cubo porque yo creo que el salto va a ser espectacular y puede ser que el nivel se acabe. Y se va en play. El cubo que yo puse, ¿me lo he comido? No, porque el nivel continúa. Espérate. Show progress bar. Ah, vale, todavía me queda nivel. O sea que todavía hay camino por recorrer. El cubo sí que lo he puesto bastante lejos, pero ¿cuánto he saltado? Ni siquiera se ha visto en el mapa. Y eso ni siquiera es con el impulso que yo os digo, ¿vale? Vamos a ver a cuánto... Es que se va de la órbita, no lo veo. O sea, quiero ver cuántos... Es que esto ya es un récord mundial, literalmente. O sea, mirad eso, por Dios. Mira, cada vez que yo le dé 2 veces a este botón, el pincho avanza 10. Esta es la zona final del salto y yo voy a seguir copiando y pegando hasta que aparezca el pincho, pues, por la pantalla, supongo. Anda, mira, si por ahí aparece. Vale, pues más o menos este ya creo que me muero. Vamos a probarlo otra vez. Pero vamos, es que literalmente se va de la órbita. Es que no tengo opción a... ver hasta dónde llega, vale, pues ese no vale. Pues aquí sería un pincho más. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100... Bueno, aquí me he equivocado. Este pincho de aquí son 100. 110, 120, 126. Y la gracia de esto es que todavía se le puede meter el boost al robot e inclusive ya con esto sí que podemos probar hacerlo un momentito en plataforma. Porque esto sin el boost, ¿cómo sería? A ver. Se ha muerto. Se acaba de morir en mi cara, o sea, ¿por qué se muere? Y si pongo, por ejemplo, un... cubo aquí en el norte. Ya sí llega. Vamos. Baja. Sigue. ¡Ah! Vale, bueno, aquí hay que contar entonces. Bueno, tampoco se aleja mucho, pero es bastante. 180 ya no llega, sería 178. 178. Os habéis enterado, ¿no? Voy a ver si quizás sea capaz yo de hacer un poquito más, pero vamos, que yo creo que el salto es perfecto. Exactamente 178. Vale, si intento pegar un saltito, yo creo que le he dado clavado y yo no sé si eso va a afectar. Por lo pronto está cayendo. Caigo. No, sigue igual. Vale, pues ahora viene la creme de la creme porque sí que lo voy a hacer en modo clásico, pero voy a intentar meterle el boost. Y esto mejor que lo haga en el nivel porque puede ser legendario. Ahora sí, habéis visto que han salido las partículas, ¿verdad? Ese salto va a ser legendario y yo creo que puede llegar incluso al cubo que puse hace tiempo. La cuestión es, ¿a cuánto me quedo o qué tan lejos? Ah, pues tampoco me quedo tan lejos. O sea, yo creo que va a ser 183, 184. O sea, ahora necesito que me salga aquí. Esa está haciendo una muy buena parábola y eso va a ser, yo creo que 182, 183. Sí, porque yo creo que el 183 ya sería muerte. Qué bastinazo de salto. O sea, es que en pantalla no se puede ver la parábola completa. Lo que no entiendo es por qué en plataforma no funciona el tema este de que yo pueda saltar con el impulso. ¿Veis? Que no, es que no lo logro directamente, es que no va, es que no funciona. Porque claro, con la fricción que pilla con la cuesta es que se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, nos quedamos con 178 en este caso. Porque claro, yo igual, si me quedo aquí en el sitio... Bueno, ahora tengo que esperar a que baje. Vale, estoy aquí al lado. Yo creo que no tengo... Bueno, tengo... La cuestión es que estando aquí, aunque no lo veáis, aunque yo intente hacer el salto, ¿vale? Veis que llega exactamente a la misma altura que he dado antes previamente. Por lo cual no funciona el bus, es que no lo entiendo. Por lo cual yo creo que hemos superado los límites del juego y que ese sería el salto más vasto. Y para hacerlo más emocionante, lo que voy a hacer va a ser poner un trigger del tiempo. Se va de la pantalla, se va, no lo veo, no sé dónde va a caer, no sé nada, no entiendo nada, absolutamente nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo veo? ¿Pero qué? Pero, oye, ¿por qué no he llegado ahora? O sea, he hecho exactamente lo mismo que antes. Solamente he puesto el texto este. No creo que el trigger del tiempo tenga nada que ver, ¿no? Porque si yo... A ver, si yo lo hago como lo acabo de hacer, que me he busteado, yo aquí también debería caer en 178 entonces. Y mira, suscríbete, por favor, que ya nos queda muy poquito. Va bajando, no sé dónde va a caer, no sé cómo va el trayecto, no tengo ni idea. Es que se estampa, tío, qué raro. Y ahora, por ejemplo, el Time Warp Trigger lo voy a modificar a 0,8. O sea, no lo voy a poner en velocidad normal. Entonces, teóricamente, si esto debería afectar... No debería llegar al final, pero tampoco donde estaba antes. En teoría este salto debería ser 180, cosas así, más o menos.
Sigue siendo mucho. Es que es 176. Voy a quitárselo directamente. Sí, ahora este sí va a llegar. Vale, he notado, sobre todo por el texto del suscríbete a los 4 millones, que estaba bastante más abajo. Y no está centrado como aquí en este eje. Qué raro, es el Time War Trigger. Pero bueno, que eso sería, que la verdad es que es un salto bastante magistral. Y para una miniatura la verdad es que sería muy épico. Confirmamos que este es el salto definitivo. Este es el salto más largo que se puede dar ahora mismo en el juego de una. Ya luego si le quieres meter alguna orbe, un pato, lo que sea, ya no sería un salto, serían 2. Pero olímpicamente es ese. O sea, si queréis decirme alguna idea o cualquier cosa que creéis que se pueda dar más, pues simplemente decídmelo en los comentarios. Pero creo que ese sería el tope, así que gracias por venir. Adiós.